Vamos a ver aquí la arquitectura de la computadora. A ver, microprocesadores, digamos, vamos a ver la característica, la arquitectura y ejemplo de la arquitectura. Existen dos tipos de arquitectura, la que es arquitectura hardware y arquitectura von Neumann, ¿no? Entonces, conceptos y características. Un microprocesador es un dispositivo digital diseñado para manipular información. Como hemos visto en antes, el sistema tiene tres buses: el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control. El bus de datos contiene el flujo de información. El bus de direcciones controla la posición actual de la memoria, y el bus de control regula el flujo de información para evitar conflictos. ¿Qué es lo que hace el bus de control? El bus de control es el que va a seleccionar, digamos, la unidad que en ese instante tiene que funcionar, ¿no? Si va a ser de escritura o va a ser de lectura, en ese momento tal vez la memoria, o la unidad de entrada y salida, si va a salir dato o va a entrar dato. No se puede hacer los dos procesos a la vez, ¿no? Tiene que tener un control, tras el control del dispositivo. Entonces, de eso se encarga la unidad de control, de regular el flujo de información para evitar los conflictos. La arquitectura de un procesador consiste en el conjunto de características que lo identifican y describe de manera resumida las capacidades y posibilidades de operación del microprocesador. Entonces se clasifican según el hardware y el software. Vamos a ver acá, arquitectura según el hardware, o sea, según la parte, digamos, física, es von Neumann y Harvard. Son dos arquitecturas. Y según el software, tenemos el SIX y el RISC, ¿no? Entonces, el RISC, por ejemplo, es un conjunto de instrucciones reducido, set de instrucciones reducido de computadora, y el SIX es set complejo, ¿no? Es un conjunto complejo de instrucciones de computadora, ¿no? O set de instrucciones de computadora complejo. Entonces, son dos arquitecturas según el software. Nosotros, por ejemplo, cuando manejemos el microcontrolador PIC, nuestra arquitectura de software en el assembler va a ser un RISC, es un conjunto de instrucciones reducido de computadora, no siendo menos complejo, ¿no? Porque hay que saber las instrucciones y el tema de registro, ¿no? ¿Qué registros trabaja? Cada microcontrolador va a tener un conjunto de registros, ¿no? Y hay que manejarlos adecuadamente para que hagan lo que uno quiere realizar, ¿no? Después tenemos la arquitectura, la von Neumann, máquina secuencial, ejecuta solo una operación a la vez. El bus de datos direcciones compartidos es lenta. Generalmente se combina con software tipo SISC. Después tenemos la arquitectura hardware, separa los buses de datos, direcciones y control y los hace totalmente independientes. Lo anterior permite leer instrucciones con mayor velocidad, pueden direccionar altas cantidades de memoria, se combina con software RISC, ¿no? Este es, por ejemplo, el microcontrolador que vamos a ver, ¿no? El tecnología o marca microchip, el famoso PIC, ¿no? El PIC se basa justamente en esta arquitectura, ¿no? Arquitectura hardware, donde digamos, el set de instrucciones, ¿no? Es de categoría RISC, ¿no? Set de instrucciones reducidas de computadora. Entonces, tanto la memoria de datos como la de programa van separados, ¿no? Esa es la arquitectura del microcontrolador PIC. Hay otras arquitecturas también y necesita set de instrucciones complejos de computadora. La arquitectura CISC, Complex Instruction Set de computadora, set de instrucciones grande, ofrece una amplia gama de operaciones, facilita el trabajo de programación, reduce el tamaño del código de programa, incrementa el costo de aprender la programación. Es más complejo, pero su instrucción reduce, digamos, el código, ¿no? Muchas veces la comodidad de reducir el código versus la eficiencia de repente de un código, digamos, más complejo, hace que nosotros tengamos que utilizar mayor capacidad de memoria también, ¿no? O sea, digamos, si el código es más fácil, por ejemplo el BASIC, su código es más fácil, también tiene el otro lado que su programación ocupa más espacio de memoria para hacer la misma programación que haríamos en ensamblador. El lenguaje C también, ¿no? Como es una instrucción más poderosa, o sea, una sola línea de código versus varias líneas de código que se utilizarían en Assembler, por ese lado tenemos comodidad en programación. ¿Por qué? Porque estamos usando una sola línea de código versus varias líneas de código de Assembler. Pero la desventaja ahí es la capacidad de memoria. A veces cuando se programa, por ejemplo, para sistemas embebidos, uno está haciendo un sistema y uno lo que busca es el microcontrolador que en producción sea más barato, ¿no? Por ejemplo, si yo hago una producción de una computadora de repente para un acceso a una puerta, para un acceso a un portón levadizo,
¿no? Una computadora que identifique de repente algún código biométrico o algo. Si yo utilizo el lenguaje C, voy a necesitar un microcontrolador de mayor capacidad de memoria, por lo tanto, de mayor costo, de mayor precio. Entonces, eso nos encarece también la producción de nuestro producto. Y bueno, en uno, dos o tres tal vez no se notan, pero cuando van a hacer línea de repente de producción, de repente 100 o 200 sistemas en una semana, ¿no? O sea que digamos que al mes van a producir pues, unos 600, 800 productos, ahí sí se siente pues si el precio del microcontrolador es el doble o es un 10% más o es un algo más, porque en la cantidad se ve pues el precio, digamos, de pérdida, ¿no? Bueno, pero los microcontroladores también tienden a que cuando superan, digamos, también su capacidad de memoria, ya los códigos, digamos, más actualizados, ¿no? También tienden a bajar un poco de precio. Por decirle, los PIC que se utilizaban para el tema de diseño, antiguamente podría ser el 16F84. Ya, ese PIC, por ejemplo, era de 1K de memoria, ¿no? Y después apareció un 16F628. Entonces, ese PIC era de, por decirle, de 2K de memoria. Entonces, el precio era el mismo. A veces podría ser un poquito más caro también. Pero la cosa es que la capacidad o la cantidad de memoria que tenga el microcontrolador lo encarece. Digamos que sean de la misma generación, los dos microcontroladores, uno de 2K de memoria y el otro de 4K, siempre el de 4K va a ser de mayor costo, ¿no? Siempre y cuando sean de la misma generación, o sea, de la misma fecha de fabricación. Entonces, ahí nosotros tenemos que decidir, para hacer la producción, de repente utilizar un lenguaje de bajo nivel, ¿no? El assembly, que es más difícil, pero también nos ahorra memoria, ¿no? Son decisiones que se toman al momento de la construcción. Después, en ese tipo, por ejemplo, de microcontroladores, ¿no? La arquitectura RISC reduce instrucción set computer. Acá se utiliza pocas instrucciones, más fácil de aprender el método de programación, mayor tamaño del código de programa. Bueno, comparado, digamos, con el CIS, podríamos decir, ¿no? Si fuera assembler. Bueno, tenemos acá ejemplos de arquitecturas básicas, ¿no? El bus interno. Este, por ejemplo, es el procesador. ¿Cómo es el procesador? El procesador tiene la unidad de control, registros de banderas, ¿no? O sea, lo que le llaman los flats, ¿no? Las unidades de aritmética lógica y el registro de uso general. Acá tenemos los buses de datos, direcciones y control, ¿no? Es lo que me arroja, digamos, hacia la comunicación con los demás elementos. Eso sería en cuanto a la arquitectura básica. La programación, el microprocesador no tiene memoria interna. Se debe conectar con una memoria externa que contenga el programa. El programa se guarda como datos en la memoria. Un dato leído puede ser información o un código de operación. El procesador lee de manera ordenada cada punto de la memoria del programa. O sea, el procesador por sí solo no se puede hacer un computador, ¿no? Tiene que asociarse a unidad de entrada-salida y memoria, digamos, de programa y de datos, ¿no?